Crónicas capítulo 11. Primera de Crónicas capítulo 11, verso 1 y verso 2. Primera de Crónicas capítulo 11, verso 1 y verso 2. Santo es el Señor. Mi alma adora a Dios. Uno de mis personajes, o me atrevería a decir que el personaje favorito mío de la palabra del Señor es David. Es un personaje que a mí siempre me gusta estar sacando. Bendito sea el Señor, porque tiene tanto, ¿verdad? Tiene la vida y la experiencia de David, tiene tanto para enseñar nuestra vida. Dice así la palabra del Señor con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Señor Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias por esta bendición tan linda de permitirme compartir este momento tan especial para esta amada iglesia. Esperando, Dios eterno, que la palabra que has puesto en la mente y en el corazón sea palabra de edificación, sea palabra de fortaleza, sea palabra de confirmación, y que a través de ella, oh Dios de la gloria, tú ministres nuestras vidas de una manera especial. Yo solamente soy el vaso, el canal, pero solo soy una vasija de barro. Aquí la gloria, el honor, Señor amado, lo mereces tú. Por eso en esta hora me pongo a disposición tuya y te pido que de manera especial, Señor amado, conforme, Dios eterno, a la necesidad y al trato que tienes con nosotros, póngase en mi boca la palabra justa y la palabra medida que este pueblo necesita recibir. Gracias te doy, amado, y en el nombre de Jesús te lo pido humildemente, Señor. Amén y amén, mi Dios. Bien, amados hermanos, hay momentos dados que cuando leemos en la palabra del Señor nos damos cuenta de la manera o de las muchas maneras que Dios tiene para llamar a sus siervos y a sus siervas. Si empezamos, bendito sea el Señor, desde allá, desde el principio, cuando Dios llamó a Abraham, cuando llamó a Jacob, bendito Dios, y cuando a través de toda esa trayectoria siguió llamando hombres, nos damos cuenta que a cada uno de ellos de manera diferente Dios trató, bendito sea el Señor, y por muchísimas razones recibieron llamado de parte del Señor. Unos quizás porque tenían unas capacidades y unas cualidades personales buenísimas que eran necesarias y útiles para el propósito que Dios tenía. Otros quizás, bendito sea el Señor, porque en medio de la necesidad, oiga, se levantaron, hicieron, se desarrollaron y continuaron, bendito Dios, en aquello o para aquello que Dios les había llamado. Nos dice la palabra allá en el libro de Éxodo, que en un momento dado Jetro visita a Moisés, era su suegro, y cuando ve toda la carga que tenía este hombre, su suegro Jetro le dice: mira, ¿por qué tú no escoges varones virtuosos? Varones que puedan darte la mano, porque esta carga es demasiado para ti. Y dice la palabra que fueron escogidos no cualquier tipo de varón, sino varones virtuosos. Y la palabra virtuoso para ese tiempo no implicaba que eran personas, oiga, con un sentido de piedad, con una, con una postura tan, virtuosos en esa época eran gente capaces, gente idónea, gente apta para el trabajo que iban a realizar. Así que a través de todos los tiempos Dios ha llamado, y ha llamado como Él ha querido y de la manera
en que Él ha querido hacerlo. Bendito sea el Señor. Y Dios escoge a quien quiere y como Él quiere. Muchas veces, oiga, yo recuerdo muchos años atrás, en la iglesia evangélica de Dagüey se levantó un grupo misionero. Y yo quería ir para ese grupo misionero. Y empecé a orar porque Dios estaba llamando a diferentes personas a través de la sierva que había escogido. Y yo empecé a orar, a ayunar porque yo quería ir. Y yo le decía al Señor, ¿cuándo me vas a llamar? Y yo recuerdo que por el Espíritu, el Señor le revelaba a ella quiénes eran las personas que iban a ir a ese grupo. Y estuve esperando por muchísimo tiempo. Y en un momento dado se avisó un culto especial para un domingo en la noche. Y yo dije, ese es el día que Dios me va a señalar, es el día que yo voy a ir. Que yo voy a, me van a escoger para ir. Oiga, se reunió toda la iglesia, aquel culto fue glorioso. Y cuando la sierva del Señor tomó la parte, dijo, ya Dios me indicó quiénes son las personas que me van a acompañar para el viaje misionero. Y yo estaba, oiga, que un fuego ardía en mi corazón. Aquello era tremendo lo que yo sentía. Y entonces empezó a llamar y a mí no me llamaban. Y yo en espera, bueno, imagínese usted, yo estaba preparada, corazón dispuesto, oiga, todo mi ser estaba disponible para Dios y disponible para entregarme a lo que había que hacer. Pero lamentablemente a mí esa noche no se me llamó. Y entonces, pues ella mandó a pasar al frente todos los que quisieran la oración y yo un poquito desilusionada, un poquito, ¿verdad?, triste. Pasé al frente, bajé mi cabeza y cuando pone su mano sobre mí, bendito sea el Señor, Dios me da una palabra a través de ella y me dice, no todos están llamados a ir. Y entonces aquello me afligió. Y me dice, pero tú harás que otros vayan con tu oración. Y vas a permanecer orando por el grupo que va. Oiga, aquella palabra fue dura. Y yo me sentí como un poquito, y Señor, bendito Dios. Pero más tarde fui comprendiendo que yo no había sido llamado para eso. Que Dios la había escogido, ella tenía un grupo particular y ese grupo era el que iba a ir con ella, pero de ese grupo yo no iba a formar parte. Así que, amados hermanos, muchas veces tenemos disposición voluntaria para hacer tantas cosas para Dios. Sin embargo, no recibimos ese llamado que estamos esperando. Porque más allá de la disposición voluntaria que usted y yo podamos tener para trabajar, para servir, para entregarnos a lo de Dios, oiga, se necesita un llamado especial. Se necesita un llamado especial. Y en esta ocasión es David, bendito sea el Señor, quien escribió el Salmo 23. Y cuando usted lee ese Salmo 23, usted se puede dar cuenta de la clase de hombre que había, de la clase de corazón que tenía este hombre, cuando le dice a Dios, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando usted lee ese salmo, que por muchos escritores es conocido como la perla de los salmos, que por espacio de 60 a 70 siglos ha alimentado el alma y el corazón de los que vinieron después y ha sido de aliento. Pero a la hora de la verdad es la revelación de un hombre que más allá de verse grande, más allá de verse poderoso, más allá de verse reconocido, se ve a sí mismo como la oveja de Jehová. Porque ese Salmo 23, oiga, David exalta a Dios de una manera tan grande y haciendo entender que aunque él fue llamado de parte del Señor, y como lo hemos leído en esta ocasión, el mismo pueblo le reconoce y le dice, de ti Dios ha dicho que tú vas a apacentar. Y apacentar es una de las funciones de los pastores. ¿Y quién mejor que David para hablar de lo que era un pastor? Y el hermanito ahorita decía, yo aprendí construcción. David aprendió a ser paje de almas. Aprendió a limpiar las almas, aprendió a limpiar los escudos, aprendió a estar sucio allá en el redil con las ovejas. Y Dios lo fue puliendo, oiga, y desde abajo lo fue subiendo poco a poco hasta convertirlo en el héroe nacional del pueblo y más tarde el rey de Israel. Porque el que en lo poco es fiel, en lo mucho Dios lo pone. Santo, mi alma adora el nombre del Señor.
Así que, amados hermanos, ese Salmo 23 que llena nuestros corazones en momentos difíciles, habla de un hombre que se reconoce delante de Dios como oveja. Y en ese primer verso, David presenta su relación con Dios, ¿cuál es? Donde él se ve que como una oveja tiene que ser dócil, tiene que ser dependiente, que Dios es indispensable para su vida. Oh, mi alma adora a Dios. Y cuando usted es llamado por Dios, tiene que reconocer que usted depende de Dios, que Dios es indispensable, que esta obra no se hubiera podido levantar si Jehová el pastor, aleluya, no hubiese estado presente en el corazón de su pastor. Dios escoge a quien quiere y escoge como quiere. Así que, amados hermanos, David fue llamado por Dios. Y nos dice en el libro de Primera de Samuel, por ahí capítulo 16 y el capítulo 17, que cuando Saúl entra en aquel estado donde se sentía atormentado y aquel espíritu venía sobre de él, oiga, y lo desestabilizaba, y necesitaban un músico que tocara para él, uno de los siervos de David dice: hay un muchacho, es valeroso, es valiente, prudente en palabras, es rubio y es de buen parecer. Así que tenía cualidades, oiga, no solamente físicas, sino también, oiga, unas cualidades personales muy buenas. Tenía valor, era valiente, era hermoso, bendito sea el Señor. Pero finaliza este siervo diciendo lo principal en la vida de David: y Jehová, el Señor, está con él. Y eso es lo que marca la diferencia de uno que realmente es llamado por Dios, que Jehová está con él. Y cuando Jehová está con él, todas las cosas salen bien, todas las cosas van para engrandecer al Señor. Oiga, el pueblo reconoce y dice: Saúl reinaba. Pero nosotros conocemos que Saúl desde el principio desobedeció a Dios. Ya en su segundo año de reinado, Saúl andaba al garete. Y era David, dice la palabra, quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. En otras palabras, era el que estaba al frente. Y entonces recibe el llamado del Señor: tú vas a apacentar al pueblo de Israel. Tú vas a ser como un pastor para el pueblo de Israel. Y cuando usted mira, bendito sea el Señor, oiga todo lo que hacía un pastor. Él mismo decía: bendito sea el Señor, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero desde el principio dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sabe por qué? Porque el pastor tiene a su cuidado las ovejas y tiene que estar pendiente de que nada le falte a la oveja, porque la oveja depende totalmente del pastor. David sabía lo que era pastorear. Había estado con su rebaño. Y David conocía, bendito sea el Señor, las necesidades propias de las ovejas. Yo me atrevo a decir algo. Oiga, Dios lo fue preparando dentro de ese trabajo al que él estaba dedicado. Cuidaba las ovejas de su padre. Bendito sea el Señor. Pero esas ovejas, con esas ovejas, yo me atrevo a decir que fue su escuela elemental e intermedia fue allí. Allí fue donde empezó, oiga, a aprender a desarrollarse, a aprender a amar las cosas de Dios. ¿Cuántas veces quizá allá en el campo con las ovejas cogía el arpa, bendito sea el Señor, que era como manera de una pequeña cítara? Y allá en el campo empezaba a componer salmos, allá en el campo empezaba a cantar, y fueron las ovejas sus primeras oyentes de los salmos que componía. ¿Cuántas veces, bendito sea el Señor, allá en medio de las ovejas no habrá sentido cosas especiales en el interior que movían su sensibilidad para exaltar la grandeza de Dios a través de los salmos? Oh, mi alma adora el nombre del Señor, porque un pastor siempre está pendiente de sus ovejas. Bendito sea el Señor. En segundo lugar, dice David: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me
pastoreará. No solamente David está exaltando a Dios, sino que está revelando los grandes nombres de Dios. En ese primer verso habla del Jehová Jireh, que lo suple y lo provee todo. Pero en ese segundo verso está hablando del Jehová Shalom, que imparte la paz. Y David dice: tú eres el que me lleva a lugares de delicados pastos. ¿Sabe por qué? Porque llegaba un momento donde el redil se tornaba tan tosco por el caminar de las ovejas de allá para acá y de aquí para allá. Y cuando el suelo se tornaba tosco, duro, bendito Dios, empezaban a chocar unas con otras porque eran muchas y empezaban a adormecerse. Y llegaba un momento donde una caía sobre otra. Oiga, y David se daba cuenta de que ya el rebaño estaba hostil. El ambiente dentro del redil estaba hostil y decía: es obra de abrir la puerta y llevármelos allá a la distancia, a las aguas serenas de los arroyos, a las aguas limpias y cristalinas de los manantiales, para que allí se metan en el agua, allí en el pasto delicado que hay a la orilla, el pasto fresco. Ellas se deleiten, ellas se revuelquen allí, ellas disfruten, porque el redil está tosco, el redil está hostil. Y un verdadero pastor que es llamado por Dios, oiga, sabe cuando el redil se está tornando hostil, cuando el redil se está tornando tosco, y es necesario, oiga, cambiar esa hostilidad por aguas tranquilas de reposo, por momentos de paz, por momentos de búsqueda, por momentos de ministración del pastor del cielo. Oh, bendito sea el Señor. Junto a las aguas de reposo me pastoreará. Oiga, no hay nada mejor que la tranquilidad y la calma. El pastor decía: a veces sí hay que reprender o regañarlos, pero con respeto, con una palabra, bendito sea el Señor, cariñosa, con una palabra afectuosa, aunque le esté diciendo algo duro, pero trato de llevar a la persona a las aguas de reposo. A las aguas de reposo. Oh, mi alma adora a Dios. Y qué bueno es tener un pastor, oiga, que conoce cuando mi terreno está hostil, cuando estoy tosca, cuando estoy recia, cuando estoy resentida, cuando estoy golpeada, cuando estoy herida, y es necesario que me saquen a coger fresco, es necesario que me saquen a buscar la paz, es necesario que ministren mi alma. Oh, mi alma adora a Dios. Santo es el Señor. Oiga, para eso hay que tener una especie de sensibilidad espiritual. Porque cuando usted tiene sensibilidad, usted se identifica con el dolor y la necesidad de su hermano. Y un pastor necesita ser sensible para darse cuenta muchas veces solamente de ver la oveja. La carga que trae la oveja, el dolor que tiene la oveja, la angustia que tiene la oveja. Y dice: no, es necesario sacarla a las aguas de paz, es necesario llevarla al arroyo, es necesario tomarla en los hombros, cargarla. Tú eres el que apacentarás a Israel. Porque la labor del pastor no es solamente administrativa, pastorear, ser guía, ser líder. Apacentar implica, alabado sea el Señor, cuando el pastor se sentaba y empezaba a meter la mano entre de la lana de la oveja, a buscar dónde estaba la llaga, dónde estaba la herida, dónde estaba la protuberancia, en qué estado estaba la oveja. Bendito sea el Señor. Si había necesidad, bendito Dios, de quitarle toda esa lana para curarla. Si había necesidad de meterle en la tira de aceite para que la herida fuera sanada, la llaga fuera sanada. Mientras el pastoreo habla, el pastoreal habla de la parte administrativa, de esa posición, oiga, clave de líder. El apacentar habla del corazón del pastor. Porque el corazón del pastor está con sus ovejas. Por eso Jesús decía: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque cuando usted trata al pueblo a través del corazón, oiga, porque cuidado que hay pastores que masacran, hay pastores que dañan, hay pastores que enferman, hay pastores que laceran, hay pastores que lastiman. Porque no valoran las ovejas.
David fue llamado por Dios. Tenía capacidades personales. Prudente en palabras. Dice la palabra que mientras estuvo en el palacio de Saúl, se portó prudentemente en todo. O sea que este muchacho tenía un orden personal increíble. Tenía una medida para hacer las cosas, una medida para obrar, una medida para hablar. Tenía una personalidad firme y balanceada. No era cualquiera, oiga, que se desestabilizaba. Bendito sea el Señor a lo primero que aparecía. Me llamó la atención cuando el varón dijo que había aprendido mucho de construcción. ¿Y sabe qué me vino a la mente? Yo no sé cuántos han visto. Yo creo que sí, que todo el mundo. La película de Karate Kid, la primera. Cuando Pat Morita lo pone a limpiar el carrito viejo que tenía. What's on, what's out. Y él decía, pero ¿y qué karate es este? ¿Qué clase de karate es este? ¿Qué arte marcial es esta? Si yo no he venido aquí a limpiar carros. Pero ¿saben lo que estaban haciendo? Poliéndole la mano, preparándolo para los movimientos. Aleluya. Y él no se estaba dando cuenta. Oh, mi alma adora a Dios. Yo estoy más que segura que en estos 6 años el mollero del varón endurecido. Aleluya. La mano está más firme. Bendito sea el Señor, porque Dios está abriendo puertas para cosas mayores. Y cuando yo acepto trabajar en lo poco, trabajar desde abajo, aleluya, Dios me va a poner en lo grande, Dios me va a poner en lo elevado. Pero hay gente que viene, yo no me voy a ensuciar las manos, yo en construcción. Lo mío es gerencial. Lo mío es oficina. Lo mío es aire acondicionado. Pues quiero darte una buena noticia. Aquí en la iglesia del Señor se empieza desde abajo. Se empieza desde abajo. ¿Sabes por qué? Porque Dios hace la gente. Dios va construyendo personalidad. Va formando tu carácter desde abajo. David entró a ser rey seguida. Ese fue el problema de Saúl. Que lo metieron seguida. Oiga, escondido detrás del bagaje, sin tener identidad, oiga, una identidad propia, que se viera balanceada. Tenía temor de todo. Alabado yo, rey de Israel. Siendo la tribu mía la más pequeña, mi familia la más pequeña. Se menospreciaba hasta sí mismo. Su sentido de autoestima estaba por el piso. Pero qué bueno es tener una persona, oiga, de personalidad balanceada, de una personalidad firme y clara, de una personalidad sólida, que puede decir, como dijo David cuando entró al campamento y vio a aquel filisteo incircunciso amenazando: ¿cómo se atreve a retar? ¿Cómo se atreve a desafiar al Dios de los escuadrones de Israel? ¿Qué le van a dar al que pelee con ese filisteo? ¿Qué le van a dar? Porque yo estoy dispuesto a pelear. Lo que nadie se atreve a hacer, el que es llamado por Dios lo hace. Oh, donde nadie puede llegar muchas veces, el que es llamado por Dios llega. Oh, es bueno tener cualidades personales. Es bueno tener buen potencial. Es bueno tener educación, escuela. Pero hay que tener un corazón llamado por Dios. Cuando usted trabaja desde el corazón, cuando usted hace las cosas desde su corazón, las cosas las hace diferentes. Porque pone todo su empeño en agradar a Dios. David, dice la palabra, era conforme al corazón de Dios. No era perfecto, pero era un hombre, oiga, ¿sabe qué? Que tenía tal medida espiritual que podía entender lo que Dios quería que él hiciera. David hacía lo que Dios quería hacer. David movía lo que Dios quería mover. En tercer lugar, David era un líder innato. Estaba en la cueva de Adulán y allá aparecieron todos aquellos hombres embrollados, amargados, afligidos de espíritu. Un ejército terrible. Pero el que es llamado por Dios, oiga, tiene una visión diferente de las cosas y de las personas.
Y este hombre, en vez de convertirse a ellos, como dice en el libro de Jeremías, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos, en vez de convertirse en un amargado más, dijo no. ¿Y sabe qué? Aquellos amargados, aquellos embrollados, aquellos afligidos de espíritu se convirtieron en los hombres que eran los valientes de David. ¿Sabe por qué? Porque tenía una capacidad de influenciar a los demás. Ejercía influencia en los demás, pero una influencia positiva. Donde quiera que iba, la gente lo seguía. Donde quiera que iba, después que venció a Goliat, la gente decía: David, Saúl mató a los 1000, pero David mató a los 10,000. Y la gente reconoce cuando hay algo de Dios en ti. La gente reconoce cuando tú eres llamado por Dios. La gente sabe, bendito sea el Señor, la calidad de tu influencia. Y era un líder, oiga, innato, dice la palabra. Oiga, que se necesitaba una fortaleza. Eran tiempos de guerra. Y dice la palabra que moraban en Jebús, lo que más tarde vino a ser Jerusalén, el pueblo enemigo. Y le dijeron: aquí tú no puedes entrar. Y dice la palabra, oiga, que fue y tomó la fortaleza de Sión. Y allí edificó fortaleza. Y Sión se convirtió espiritualmente en lugar de adoración, en lugar de fortaleza, en lugar de bendición. Porque este hombre tenía la capacidad como líder de poder discernir a dónde se iba a dirigir y cómo iba a hacer las cosas. Hoy vivimos un tiempo que todo el mundo quiere ser pastor. Predican 2 o 3 palabritas, testifican y ya yo tengo llamado pastoral. Tengo llamado pastoral. Pero oiga, para ser pastor o pastora se necesita tener visión. En el corazón de David habían 2 cosas que eran un anhelo constante. Perseveraba en ese anhelo. Primero, devolver la presencia de Dios a casa. Cuando asume el reinado de Israel, en vez de pensar en casa para él, pensó en que el arca del pacto llevaba casi 20 años fuera de su lugar y había que devolverle el lugar de prioridad a Dios. En Daquima, así que un verdadero pastor anhela que la iglesia busque la presencia de Dios. Oh, reconoce que no puede guiar un pueblo si la presencia de Dios no va con él. Y era el anhelo tan grande que todos conocemos la historia. Va a buscar el arca del pacto y la trae. Bendito sea el Señor, danzando. Entró con gozo. Se cambió su ropa real y se puso el efod de lino. Porque oiga, todo lo visionaba desde el punto espiritual. Se puso su ropa como si hubiera sido un ministrador. Y entró y devolvió el arca del pacto a Jerusalén. Y levantó una tienda para ella. Y si usted va al libro de los Hechos, el Señor tuvo 3 grandes casas aquí en la tierra. Primero el tabernáculo de Moisés en el desierto, lleno de pieles de carnero, de ceremonial. El templo de Salomón, majestuoso, lujoso. Y la tienda de David. No tenía lujos, no tenía ceremonial. Pero ¿sabe qué? Las columnas de esa casa, de ese tabernáculo, donde moraba hoy el arca del pacto, ¿sabe cuáles eran? Eran los adoradores que 24 horas al día estaban levantando adoración para Jehová. Porque David, oiga, llevó al pueblo a un nivel de búsqueda, que reconocieran la adoración espiritual hacia Dios, que era indispensable y era necesaria. Oh, mi alma adora a Dios. Era un hombre con visión. Sión era fortaleza de los jebuseos, pero vino a convertirse en la capital, oiga, política y religiosa de Israel. El centro de adoración a Jehová. Los jebuseos dijeron: aquí tú no vas a entrar. Las puertas se cerraron. Y el que es llamado por Dios, cuando ve puertas cerradas, que sabe que Dios ha dicho vas a hacer, y las puertas se cierran, sabe que es un reto y un desafío para Dios. Oh, mi alma adora al Señor.
y le cerraron las puertas. Por aquí tú no vas a entrar, tú no vas a subir. Pero David conquistó a Sión, dice la palabra, tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Que es la ciudad de David. Como lugar de fortaleza, se convirtió en un lugar elevado, desde donde se podía mirar, oiga, todo alrededor. Se podía ver cuando el enemigo venía. Era un punto estratégico. Pero más allá de ser un punto estratégico, era un punto de visión. Era un punto de fortaleza. Era un lugar céntrico. Para eso hay que tener visión. El varón dijo ahorita que esto era una maleza. Esto era una maleza. ¿Sabrá Dios cuántos vieron esta maleza? Y dijeron, él se puede hacer algo, pero para meterle mano a esa maleza se necesita. ¿Sabrá Dios cuántos pasaron una y otra vez? Pero no visionaron. No vieron lo que realmente debía de ir en este lugar. Pero cuando la gente tiene visión de Dios, cuando los líderes, los pastores tienen visión de Dios, pueden ver y discernir lo que Dios quiere. Cuando David llegó a la era de Ornán y se paró, dijo, aquí voy a levantar la casa para Jehová. ¿Sabe qué? Siglos antes, en ese mismo monte, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Siglos antes, en ese lugar, oiga, Dios le dijo a Abraham, sacrifícame lo único que tienes. Dame lo que más tú amas. Y fue en esa misma montaña, oiga, donde David dice, este es el lugar para Jehová. ¿Sabe cuál era el nombre? ¿O qué significa Moria? Visión. Visión y provisión. Porque Dios proveyó el carnero, pero también le dio una visión especial a Abraham, para que pudiera ver y entender hacia dónde Dios le llevaba. El plan de Dios. Y cuando usted tiene visión, Dios le abre los ojos espirituales para que vea los grandes proyectos de Dios. ¿Quieres que te diga algo, iglesia? Todavía Dios no ha terminado contigo. Vienen más proyectos de envergadura. Vas aquí más. Vas a empezar a parir. Abaquenda y amaso. A parir. Santo. Kimasaya. Endala y Kea. Oh. Sión representa lo que te permite crecer. Llegar a Sión representa lo que te permite llevar la adoración verdadera. Sión representa lo que te eleva a lo sublime. Y David dijo, yo voy a tomar la fortaleza de Sión, aunque me hayan dicho que no. Ese es el lugar que yo quiero para ubicarme. Ese es el lugar que yo quiero, el punto céntrico, el punto estratégico, el punto fuerte, el punto de adoración. Cuando usted lee los salmos, uno escrito por David, dice, pasando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. El pueblo de Israel, cuando iba a adorar, para llegar allá a Jerusalén, tenían que atravesar un valle conocido como el Valle de Baca, que significa Valle de Lágrimas. Y tenían que atravesar ese desierto de Baca, agobiante, sudoroso, cansados. Imagínese usted con deseo de beber agua. Pero llegaba un momento, un punto, donde luego que atravesaban el desierto, empezaban a entrar como manera de un oasis. Un lugar donde habían lluvias, estanques. Oye, y cuando empezaba a llover, ellos venían todos sudorosos, todos cansados. Y al caer la lluvia, ¿qué hacían? Se metían debajo de la lluvia a refrescarse. Y David toma esa figura de los que iban a adorar hacia Jerusalén.
Y dice, atravesando el valle de lágrimas. Lo ve, oiga, lo puede visionar de una manera espiritual. Pasando ese valle, pasando el estrago de ese valle, el cansancio, el agobio. Pero cuando llegues al estanque de Dios, vas a recibir refrigerio para que tengas fuerza y puedas llegar a adorar a Jehová en Sión. Sión era el lugar de adoración. Así que el pueblo iba a adorar. Pero tenían que atravesar primero por el desierto. Y después que usted atraviesa el desierto, va a querer usted subir la loma. Va a querer subir el lugar alto. Si usted lo que necesita es una buena hamaca y dos buenas palmas para ubicarse. Un buen sillón, una mecedora, aquí me quedo yo. Pero ¿sabe qué? David lo que trata de proyectar es que Dios propiciaba para que en medio del ahogo, de las situaciones difíciles, el pueblo experimentara el refrigerio, la consolación de Dios. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. La versión antigua dice, irán de fuerza en fuerza. Y cuando oiga usted está sudoroso, sediento y bebe agua, se moja, se refresca, el agua, oiga, le da como un refrigerio y cobra fuerza. Cobra fuerza, entonces puede llegar a adorar, puede llegar a bendecir a Jehová. Por más terrible que sea el desierto, voy a adorar a Jehová en Sión. Sión te representa lo que da lugar a la confirmación de Dios en tu vida. Dios le había hablado a David y le había dicho, tú vas a ser príncipe de Israel, vas a apacentar a este pueblo. Oiga, y todas las decisiones que David tomaba estaban a tono con el sentir de Dios y terminaban o resultaban en bendición para el pueblo. En bendición para el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando usted sigue leyendo ese Salmo 23, oiga, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado, que es representativo de autoridad. Anoche yo estaba ministrando en una iglesia en Fajardo, donde mensualmente han dividido las familias con los nombres de las tribus de Israel. Y anoche le tocaba ministrar y finalizaba la tribu de Leví. Y ellos dramatizaron cómo era que se pasaban el bastón, el callado. Oiga, y escogen un anciano para representar a Leví, traspasando, bendito sea el padre de Leví, a Jacob, traspasándole a Leví el bastón. Y usted ve ese anciano con ese callado en la mano y le dice, te entrego este callado que representa autoridad. Te entrego este callado que representa honor, para que seas el líder de esta tribu. Y David dice, tu vara y tus callados me infundirán aliento. Oiga, qué importante es el callado para el pastor. El pastor atraviesa diferentes lugares con sus ovejas. Y el callado es necesario, largo, ese bastón largo, para cuando hay un risco o hay cualquier peligro, con el callado le da el golpecito para que la oveja se meta para adentro. Le sirve para cuando se para en el camino y está cansado, sostenerse con el callado. Oh, mi alma adora a Dios. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. David le dice a Dios, cuando tu callado, cuando tu vara, cuando tu autoridad está delante de mí, yo me detengo. Yo me paro cuando hay que pararme, sigo cuando hay que seguir, pero es tu autoridad la que me mueve. Y hay gente y hay pastores que lo que los mueve es la autoridad personal. Y no es lo mismo autoridad espiritual que autoridad personal. La autoridad personal, oiga, busca el reconocimiento del hombre, la vanagloria del hombre. Pero la autoridad de Dios busca que Dios sea exaltado, que la gloria sea para Dios. Hermano Malgaro ahorita dijo, todos estos reconocimientos los pongo a los pies del Señor. Los pongo a los pies del Señor. Bendito sea el Señor, porque el fin de todo es buscar la gloria del Señor. Es exaltar a Dios en todo lo que hacemos.
David tenía capacidad interna, unas capacidades personales tremendas, pero tenía algo especial. Podía transformar los rutinarios en algo sublime. Los rutinarios en algo sublime. Toma una fortaleza militar, una fortaleza de enemigos, y lo convierte en un lugar de habitación, de morada y de adoración para Dios. Margarita cogió esta maleza. Rutinario, ordinario. Y lo convirtió en lugar de adoración. En lugar de exaltación para Dios. Oh, bendito sea el Señor. Porque hay visión, y cuando la gente tiene visión, vuelvo y le repito, puede ver lo que otros no ven. Y el que tiene visión, oiga, se atreve a brincar de la barca y aprende a caminar sobre lo sobrenatural. Aprende a ver sobrenaturalmente por encima de lo natural. Hay una ilustración muy jocosa de un dueño de una granja que tenía muchas vacas, mucho ganado. Y hizo una verja grandísima y tapó. Y ahí estaban todas sus reses. Pero había una vaca que todos los días se pasaba parada al lado de la verja, mirando por encima de la verja. Todas las demás por allá, en lo suyo, y ella por encima de la verja. Era que era averiguar. Y un día viene un amigo del granjero, y el dueño de la granja le dice: yo he luchado con esa vaca y ya yo no sé qué más hacer. Ella me sacaba la cabeza por la otra verja que había, pues tuve que poner todo en cemento. Y ahora mírala cómo está, por encima de la verja. Yo no me explico por qué es que ella hace eso. Y el otro ganadero le dice: muy sencillo, porque es que no puede ver a través, tiene que ver por encima. Si le tapaste todo, no puede ver a través de la verja, tiene que ver por encima. Por lo general la gente trata de mirar a través, pero Dios quiere que tú mires por encima de la verja. Mire sobrenatural, por encima del ordinario, por encima de lo imposible, para que puedas ver lo invisible y recibas lo imposible. Y son pocos los que logran esa visión de poder ver por encima de la verja como la vaca. Porque el que ve a través de la verja lo que quiere es salir. Pero esa vaca no podía salir, y todos los días por encima de la verja. David transformaba lo rutinario en algo elevado. Visionaba lo que otros no podían ver. Cualquiera que hubiera visto aquel grupo de embrollados, de amargados, hubiera dicho: eso no es soldados para nadie, eso no es ejército para nadie. ¿Usted sabe lo que es estar al lado de un amargado? Que le amargan la vida a cualquiera, que todo lo ven negativo, todo lo critican, todo lo señalan. Viven en su amargura. Parece que le han exprimido 2 o 3 limones en el corazón. Y el embrollado ni hablemos, hablando de sus deudas. El pensamiento del que está embrollado es ¿cuál? Las embrolla, las deudas. David hubiera dicho: embrollado, afligido de espíritu y amargado. ¿Y qué yo voy a hacer con esa gente? Que todo lo ven negativo, que las puertas la ven cerradas. Nada, tuvo la visión. ¿Y sabe qué? Transformó a ese grupo de hombres. Los convirtió en valientes, en gente poderosa. Les devolvió, oiga, la autoestima. Les devolvió el honor, el respeto por ellos mismos. Porque él se respetaba a sí mismo y primero honraba a Dios. Y cuando usted se respeta a usted mismo, puede respetar a los demás. Eso es una cualidad hermosa de David. Tenía un respeto. Ustedes saben todas las que Saúl le hizo. Lo trató de matar en muchísimas ocasiones. David evadía la lanza y él seguía tirándola. Y hubo unos momentos, 2 o 3 momentos, ocasiones en que pudo haberlo matado.
Pero el respeto, el honor a Dios y el respeto al que Dios había escogido le hacía entender que hay un límite. Hay un límite. Anda, va. Yo voy a decir algo que pesa, pero lo tengo que decir. Oiga, a veces nosotros queremos traspasar la confianza con los siervos de Dios. Hay un límite. Que tiene que aprender a discernir hasta dónde es el límite. Hasta dónde debe llevar su confianza. No traspase el límite. No traspase el lindero. Hay gente que se quiere hacer dueños de los pastores. Ay, voy a decir algo pesado, pero tengo que decir. Usted tiene su privacidad. Usted tiene su intimidad. Usted tiene su vida. Pero a veces como que se nos va de la mente que el pastor necesita su privacidad. Necesita su espacio. Y cargas y cosas que yo puedo resolver, llevar, se las llevo al pastor. Conozco un pastor muy amigo de mi esposa, que una noche a las 2 de la mañana recibe una llamada para que se levantara y fuera a centro médico, porque una de las ancianas de la iglesia estaba en centro médico. Y él arrancó, tenía un corazón y se fue. Y al otro día me está contando la noche que pasó. Yo le digo, ven acá, te voy a hacer una pregunta directa y clara. ¿Cuántos hijos tenía la viejita? Tiene la viejita. Si hay como 8 o 10 hijos, ¿por qué el pastor se tiene que ir a cuidar la vieja? Eso no es responsabilidad tuya. Tú vas a la visita, tú le ministras, pero eso es responsabilidad de los hijos. ¿Cómo es posible que los 7 hijos están durmiendo a pata suelta y el pastor a las 2 de la mañana tiene que arrancar a velar a la vieja? Mire la lógica, eso se cae de la mata. Entonces dice, pues tú sabes que todos trabajan, pues que hagan arreglo. Eso es responsabilidad de ellos. Ahora, si la viejita no hubiera tenido a nadie, amanécete allí. Es más, llévate a tu mujer para que la bañe. Pero habiendo gente, habiendo un cuadro de hijos, de nietos, el pastor, ¿por qué decir que es su deber? Mire, lo que me toca a mí, me toca a mí. Lo que le toca al pastor, le toca al pastor. Yo no puedo echarle mis cargas al pastor. Yo no puedo esperar que el pastor me resuelva a mí la vida. Tener cuidado, amados hermanos. Tenemos que aprender a conocer cuál es el límite. Hasta dónde yo puedo llegar. ¿Sabe por qué? Porque a veces los explotamos. Aquí yo sé que eso no pasa. Pero hay lugares, oiga, donde la esposa del pastor no es reconocida y es la mula de carga. Que vaya la esposa del pastor. Es la mula de carga y los ojos de todo el mundo están sobre la esposa del pastor. Lo que haga la esposa del pastor, eso olvides. Como si fuera una estrella de Hollywood. Se nos olvida que son de carne y hueso. Que tienen defectos como tú y como yo. Y que el deber de ellos es guiar al pueblo. Son guías, consejeros espirituales. No son nuestros cargadores. No son nuestra cuna. Ay, santo. Déjame volver a la carretera principal. David tenía una fuerza interior que conmovía. Pero su fuerza interior dependía de la sujeción y la dependencia que tenía de Dios. Cuando iba a pelear con los filisteos, en varias ocasiones vemos que primero le dice a Dios, dice la expresión bíblica, y David consultó a Jehová. Señor, voy a tomar a los filisteos. Y en un momento dado Dios le dijo, tranquilo, súbete y espera que suenen las copas de las balsameras. Las balsameras eran unos árboles que echaban unas vainas. Y cuando las vainas estaban secas, chocaban unas con otras y hacían un alboroto. Y están allá en la montaña y el Señor le había dicho, hasta que no suenen las balsameras, no te muevas.
Yo me imagino, tú sabes, cuando el ejército se va acercando, que la gente se pone nerviosa, acá los soldados, los valientes nerviosos. David, ¿qué tú crees? Ahora, quieto. Quieto. Todavía no. Era un hombre que reconocía dónde estaba la señal de Dios. Era un hombre que reconocía cuando Dios decía que sí y cuando Dios decía que no. Tranquilo, hasta que no suenen las balsameras no me puedo mover. Y cuando se agitaron las balsameras y chocaron unas con otras, entonces David le dijo: ahora vamos a tomar los filisteos. Porque cuando Dios hablaba en la vida de David, David obedecía al pie de la letra. Y no se dejaba influenciar por nada ni por nadie. Y el que es llamado por Dios, y lo dijo el pastor ahorita, no es fuerte, es sólido. Y la gente sólida es consistente, es permanente. No tienen una cara hoy, mañana otra. Tienen una talla, una medida, una estamina, una estatura. No tiene doblece. La iglesia primitiva, cuando iban a escoger los líderes, los diáconos, obispos, hay una expresión que dice que no sea bilingüe. No es que no supiera griego y arameo, no. Ni español ni inglés. Que no fuera de doble cara. Porque la persona de doble cara, la persona de doble cara, la Biblia lo llama hipócrita. Y la hipocresía es una forma de engaño. Es una forma de mentir. Cuando la persona es hipócrita, delante de ti una cosa, pero por detrás es otra. O sea, que te engaña con su postura, te engaña con la cara, te engaña con sus argumentos y por detrás te lanza la puñalada. Y para ser llamado por Dios hay que tener una sola cara. Yo no puedo aquí en el altar ser una cosa y allá abajo en mi vida ser otra. Eso no se puede. Porque eso es ser hipócrita. Me estoy engañando a mí misma, no a Dios, a mí misma. Creyéndome que soy y no soy nada. Así que el llamado por Dios, oiga, David era un hombre de una sola medida. Por eso cuando pecó, y ante la presencia de Dios, que le dice: yo reconozco mis rebeliones. Aquí el que ha faltado he sido yo. Soy yo. Lo reconozco. En la iglesia nosotros tenemos un niño. Es hiperactivo y le dan unos medicamentos. Pero ese muchacho, yo le digo a los padres: este muchacho es de otro planeta, esto es un alien que ustedes han criado. Ese muchacho es una cosa seria. Y están en el culto los niños esta semana y lo mandan a pasar para que cante los coritos y la directora lo manda. Y yo: no sé, a mí lo que me gusta es la música del mundo. Entonces, tenían que decir un texto y lo llaman. ¿Viste? Para que digas el texto. No, si yo no me he aprendido de ninguno. No sé ninguno de esos. Entonces los países están atrás, trágame vieja. Y yo, bendito, ¿verdad? Pues para ayudarlo. Le digo una cosa, miré para ti, digo, una cosa tiene el nene que es buena. Ese nene es sincero. Y cuando ese nene crezca y peque, te va a decir, le dije al pai: pequé y qué. Yo no sé si arreglé o empeoré. Pequé y qué. Y el pai me hacía que ese nene. Y dije: tranquilo, Dios lo va a transformar, confía, Dios hace milagros. Yo he visto cosas peores y de esas cosas peores Dios ha hecho hombres poderosos. Ese muchacho está creciendo. Dice: ay, bueno, que lo que sale por la boca de ese muchacho. Cualquiera dice que lo aprende en casa. Porque es que el muchacho es espontáneo y dice cosas sin temor ninguno. Y yo le digo: es sincero. Y a la madre le digo: pero ese nene tiene una fuerza interior que lo que nadie se atreve a decir, ese muchacho lo dice. Lo que nadie se atreve a decir, ese muchacho lo dice. Y le dije a la mamá: así que empiecen a pulir ese muchacho, porque nosotros lo vemos en el plano negativo, pero lo que ese muchacho tiene fue lo que Jesús vio en Pedro, que lo que nadie se atrevía a hacer, lo hacía Pedro. Que
lo que nadie se atrevía a decir, lo decía Pedro. Quiero decirlo en nuestro idioma, que la maroma, que nadie se atrevía a disparar, la disparaba Pedro. ¿Y qué dijo Jesús? Yo necesito un líder así. Ese es el líder que yo necesito. Porque a cuenta de Juan, que siempre está pegado al lado mío, no vamos a llegar a ninguna parte. A cuenta de Judas, Mateo era publicano, nadie lo quería. Pero Pedro era de Galilea. Todo el mundo lo conocía. Aparentemente tenía una pequeña empresa pesquera con su familia. Era tosco, era rudo. Metía las patas hasta lo último. Pero fue al único que Dios le reveló: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque Dios toma gente imperfecta, gente que para los demás no sirven. Anda, vasaya más kiva. Eso es lo peor de casa. Ese ni estudió. Ese tiene la mente bota. Esa me ha dado dolores de cabeza. Pues yo quiero decirte en esta hora que tú no sabes si detrás de esa imperfección hay un llamado poderoso de Dios. Hay algo que Dios está trabajando. Hay algo que Dios está haciendo. Mi hijo lleva 17 años preso. Y yo siempre le digo, Dios me ha hablado. Y yo te veo a ti como pastor y como maestro de la palabra. Ajá. Y entonces me decía los otros días, pues bueno, ya a mí, si Dios me llama para pastor, me decía, ya tú estás viejita para ser pastora. Eso hay que empezar más joven. Yo digo, bueno, por lo menos inicio y tú vas detrás de mí. Cuando yo termine, entonces sigues tú. Y se me echaba a reír. Pero lo que para él parece un chiste, para mí no es un sueño. Para mí es una declaración. Es una declaración. Y David era esa clase de persona que veía, pero lo que veía, los demás no lo veían. Bueno, llegó al campo de batalla un jovencito entre 17 a 19 años. Y cuando oye a Goliat, todos los demás veían al paladín de los filisteos. Pero no vio al paladín de los filisteos. Todos los demás veían un gigante. Él no. Él lo que vio como si fuera bichuelo gandul. Jehová te va a poner en mi mano. Tú eres un grano de arroz. ¿Quién te crees tú que eres? Tú estás desafiando al Dios de los escuadrones de Israel. Tú te has metido con quien no te tienes que meter. Oh, lo que David estaba viendo era algo espiritual. El pueblo amedrentado, metido en el campamento temeroso, pero David dispuesto a pelear. ¿Qué le van a dar al hombre que pelee contra ese filisteo incircunciso? Ese es tu nombre, porque no te llamas gigante, filisteo incircunciso. Inmundo fue lo que le dijo. Oiga, fuerza interior. El llamado por Dios tiene que ir desarrollando una fuerza interna, una fuerza interior, que se atreva a hacer lo que Dios le mande a hacer. Que lo que vea, lo que visione de parte de Dios, diga, lo voy a hacer. Se va a desarrollar en tu nombre. Oh, mi alma adora al Señor. Que pueda ver más allá de lo natural. Ya vamos finalizando, porque sé que el tiempo avanza. David tenía un poder de persuasión increíble. Convencía, pero no convencía con argumentos. Convencía con la influencia que ejercía su persona, con la autoridad espiritual que había en él más allá de la autoridad personal. David convencía a los demás. Dice aquí, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. Había un rey, pero ¿a quién obedecían? Y cuando usted tiene autoridad espiritual y es una persona que convence por su integridad, le pasa como a Débora, con Barak, que dijo Barak, no vamos a la batalla si tú no vas.
No porque Barak fuera un cobarde, pero eran 900 carros de hierro que tenía Javín, bien ceñidos, doblaban el número al pueblo. Y entonces ella va y le dice a Barak: vete, que Jehová te ha dicho que vaya, que es hora de pelear y los va a entregar en tu mano. Está bien, pero si tú no vas, una mujer. ¿No era que él era un débil? No. Es que la influencia que ella ejercía sobre el pueblo, la influencia de ella era como los escudos de los valientes de David. Los valientes de David murieron, pero preservaron y guardaron los escudos. Y cuando iban al campo de batalla y estaban como medio tímidos, medio acobardados, la historia dice que levantaban en alto los escudos de los valientes de David. Ya habían muerto, pero el solo hecho de ver los escudos, todavía aún después de muerto, ejercía influencia, la autoridad que tenían esos varones. Y arreciaban en la batalla. Y Barak dije: tú tienes que ir, porque cuando el pueblo te vea, en otras palabras, va a coger ánimo. Oiga, no es lo mismo la iglesia salir sola que salir sin su pastor, con su pastor. Yo no sé si a usted le pasa igual, pero uno como que no se siente igual. A mí me puede visitar todo el mundo, pero cuando viene el pastor, la visita del pastor es diferente. Puede aconsejarme todo el mundo, pero el consejo de los pastores es esencial, porque tienen una influencia en nuestra vida. Cuando usted ve la integridad, la rectitud, el resultado de sus vidas, usted dice: caramba, vale la pena atenderlos, vale la pena escucharlos. Porque era como Jesús, poderoso en palabra, pero poderoso también en obra. Así que David era un hombre que persuadía por su integridad personal. Y el que es llamado por Dios, oiga, tiene que aprender a desarrollar esa integridad personal, lo que son por dentro, ser también por fuera. Yo no puedo hacer una cosa por dentro y otra cosa por fuera. Tiene que haber comunión. Lo que yo, como yo procedo, como yo soy, como interiormente, oiga, soy realmente por dentro. Yo no sé cómo hay gente que puede ser, pensar de una manera, sentir de una manera y hacer otra. Están como desgranados, como fragmentados en la palabra. Bendito sea el Señor. Y finalmente, David podía reconocer el valor de los que estaban a su alrededor. Era un hombre que tenía visión de equipo. Visión de equipo. Sabía quiénes eran los suyos. Sabía darle lugar a los suyos. Permitía que se desarrollaran, como es el hermano Malgaro. Permite que se desarrollen. El varón dijo: yo pensé que me iba a quedar sentadito en la banca, pero con el hermano Malgaro no se puede. No se puede. No se puede. Este año, para la gloria del Señor, yo salí de superintendente de la escuela bíblica y yo le dije al pastor: aquí las cosas van a cambiar. Aquí eso del expositor y la gente venir como si nada, eso va a cambiar. A mi esposo lo tengo loco con asignaciones, buscando en el mapa, haciendo preguntas, dándole repaso. Hermano, tal, le toque repaso la semana que viene. Tengo 4 preguntitas: fulano. Si uno solo veía ya, mira, ven preparado con esto, toma esta cita bíblica. El llamado por Dios reconoce el valor de sus líderes y lo que aportan. Porque el líder sabe que no trabaja solo. Que para que haya un pastor, tiene que haber una iglesia. Y para que haya una iglesia, tiene que tener un pastor. Dependen el uno del otro, y eso es esencial. Y finalmente la palabra nos presenta que David era un hombre que cumplía con todo lo que prometía. Confiaba en la capacidad de los suyos, pero cuando prometía, David cumplía al pie de la letra. Esto lo vamos a hacer. Esto hay que hacerlo. Se va a hacer así. Bendito sea el Señor. Las experiencias en la vida de David fueron buenas y fueron malas. Pero hay algo hermoso que tenía David, y es que David no se dejaba dañar el corazón.
Cuando usted lee los salmos, percibe que hubo gente que lo traicionó. Hubo gente que conspiró a sus espaldas. Hubo gente que quisieron matarlo. Hubo gente que tramaron quitarle la vida. Pero eso no dañó su corazón. Eso no dañó su relación con Dios. Ni dañó lo que sentía hacia Dios en su corazón. Sino todo lo contrario. Eso le ayudó a crecer. ¿Y qué capacidad tiene que tener un pastor para entre tanta personalidad diferente, caracteres diferentes, temperamentos diferentes, gente que ve las cosas diferentes, que hoy están en un estado de ánimo y otro mañana de otro, para no dañar su corazón? Con los comentarios que le hacen, la crítica que puedan hacerle, no dejar que su corazón se dañe. Mire, yo fui a ministrar hace poco aquí al Templo Central en Cagua, en la Iglesia de Dios Incorporada. Tremendo. Y hablé algo del velo en el plano espiritual. En el plano espiritual. Y es la gloria del Señor. Pero hay una amiga que me dice, hay una viejita que está prendida contigo. ¿Y conmigo? Sí, porque tú no usas velo y estabas hablando del velo. Después que yo no estaba hablando del velo físico, del velo que ellos usan, ni critiqué su doctrina, yo no llevé puntos doctrinales. Yo estaba hablando de algo totalmente espiritual, pero está prendida. Y yo le dije, ¿tú te crees que a mí me va a dejar sin sueño? Una sola persona que quizás su mente está limitada para entender unas cosas, que quizás no comprendió lo que yo quise decir. Con respeto lo digo, ¿verdad? No la conozco, pero pienso que sea así. Una sola persona a tantos que recibieron bendición. Y le dije, olvídate de eso. Olvídate de eso. Entonces lo voy a olvidar a ella. Pues si me encuentra algún día y me lo dice, yo sabré que le voy a responder. Pero olvídate de eso. Eso a mí no me va a dañar el corazón. Eso a mí no me va a dañar la bendición que yo recibí. Tampoco me va a indisponer contra ella. Deja que yo esa vieja. ¿De dónde es esa vieja? Dime. Perdóneme, yo no estoy usando el vieja respectivamente, porque hasta yo misma veces me digo. Soy media vieja. Despectivamente. Voy a poner yo. La Biblia me dice que tengo que honrar y respetar las caras. A ponerme, dime quién, búscame el teléfono, consígueme que tú verás, la voy a poner en su sitio. No se puede dejar que el corazón se dañe, porque una vez se permite que el corazón se dañe, la administración es otra. Lo que sale de la boca va a ser otra cosa, porque va a salir lo que llevo por dentro. Y voy a dañar. De la abundancia del corazón habla la boca, voy a dañar, voy a destruir. Y finalmente, este hombre enriquecía su ser interno, se retroalimentaba. David no solamente daba, y daba, y daba, también recibía. Porque David mantenía su relación estrecha con Dios. Mantenía una relación estrecha con Dios. Mire, orquestar todo el sistema de adoración dentro del pueblo de Israel, con aproximadamente 4,000 hombres que tocaban y cantaban, ponerlos en orden por turno. 4,000 personas aproximadamente formaban parte del coro y de los músicos del templo. Todo ese sistema de adoración lo orquestó David. Todo ese sistema. Dios le puso en el corazón los instrumentos que debían de haber. Todo ese tipo de cosas. Porque tenía una relación estrecha con Dios. Y cuando usted tiene una relación estrecha con Dios, Dios inspira en el corazón lo que usted debe de hacer y que va a ser de bendición y de beneficio espiritual para el pueblo. Lo que no procede, pues no procede. Mire, esta semana atrasada, 2 semanas, yo recibí una invitación para la isla de Tortola predicar. 5 días. Que se estaría en un hotel, esto, aquello, otro. Y desde que a mí me llamaron,
había algo en mi corazón que no. Y la persona insistiéndome, y yo que no. Había algo que le decía a Ramón, es que yo siento algo en mi corazón como que tenía que sustituir a otra persona. No, eso no. De mi espíritu que no. Y yo dije, Señor, tú vas a tener que decirme, indicarme, y que yo pueda entender. Wow. La persona quizás lo hizo de una manera sana, no voy a juzgar, pero aquello chocó mi corazón. Y dije, esta es mi decisión, no voy. Y la persona me dice, hermana, vaya, porque allá va a ser bendecida económicamente muy bien. Yo le dije, sierva, yo no predico por dinero. No, sierva, no, pero es que los hermanitos se portan muy bien económicamente. Le dije a Ramón, para allá yo no voy. Señor, esta es la puerta que tú me dijiste, no voy. Cuando el varón me llama, yo le dije, mire, creo que no se va a dar. Y él está desesperado para que yo vaya. Y mire, vamos a seguir orando, que Dios tendrá el momento y el tiempo para ayudar allá. Pero en este momento no se puede. No se puede. No se puede. Es como si me hubiera tirado a mí un baño de agua fría. Y vuelvo y le repito, yo sé que la persona no lo hizo con maldad. No lo hizo con maldad. Es una persona de Dios. Pero yo estaba esperando una confirmación. Y le dije al Señor, no me muevo si tú no me dices. No me muevo si tú no me dices. Y cuando llegó a eso, es enriquecer mi espíritu. No mis arcas ni el banco. Es mi espíritu. Es retroalimentarme. Es que yo doy en la medida que doy, yo recibo. ¿Y usted cree que porque yo estoy acá arriba ministrando, yo no estoy recibiendo? Mientras yo le ministro a usted, Dios me está ministrando a mí. Dios me está hablando a mí lo mismo que le está hablando a usted. Oiga, hay una persona llamada por Dios. No puede obviar que esto no es dar y dar, sin yo enriquecer mi espíritu. Oh, mi alma adora a Dios, sin yo también ser llenada. Porque para yo poder dar, yo me tengo que llenar primero. Yo tengo que tener de lo que le voy a dar a usted. Para eso necesito espacio. Yo le decía ahorita, espacio. A veces cargamos a nuestros pastores tanto que no tienen casi tiempo ni para ellos ni para Dios, porque los sobrecargamos. Los sobrecargamos. Bendito el nombre del Señor. Y a veces los pastores, perdóneme hermano Margaro, lo quieren hacer todo. Aunque hermano Margaro se me ofreció Ramón para si necesitábamos una brigada para trabajar en casa. La brigada iba, pero él era el que iba a supervisar. ¿Entiende, verdad lo que le quiero decir? Pero hay pastores que lo quieren hacer todo y no dejan que la gente haga. Y si la gente no hace, no crece. Si la gente no hace, no se desarrollan. No se desarrollan. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, valoremos la gente de Dios que Dios ha puesto al frente de nosotros. Hónrelos, respételos, ámelos, pero sobre todo interceda por ellos. La carga y la responsabilidad que tienen nuestros pastores es grande, es fuerte. El compromiso que tienen con Dios es terrible. Y si la iglesia no es una iglesia que allá tras bastidores intercede y ora por sus pastores, se les consumen antes de tiempo. Así que, amados hermanos, demos honra a quien honra merece. Porque al fin y al cabo Dios honra a los que le honran. Póngase sobre sus pies. Yo quiero hacer una oración especial por el hermano Margaro y la hermana Eddie, aunque no está aquí. La hemos echado de menos, sabemos que su espíritu está aquí, su deseo está aquí.
Yo sé que le ha hecho falta al hermano Malgaro, pero hay momentos dados donde es bueno que se queden solos para que sepan cuánto valor tenemos. Es bueno que nos extrañen. Bye, bye. Es bueno que nos extrañen. Nada más. Porque detrás de un hombre de éxito siempre hay una cama. Vamos a orar por el hermano Malgaro. Padre, delante de tu presencia. Conozco tu corazón como nadie. Sé de dónde te tomé. De la sagacidad del hombre natural he puesto sabiduría. Y he puesto armas espirituales en ti poderosas. Mira, muchos han querido sacarte del medio y tú lo sabes. Pero si has permanecido es porque mi voluntad está sobre ti. Y vas hasta que yo diga. Visión te da y entendimiento para que con amplitud, dice el Señor, desarrolles. Y todavía falta. No he terminado. No he terminado. Santo. Espíritu Santo, ministra a tu siervo en esta hora. Dale nueva fuerza, Señor. Necesita como nunca antes, oh Dios de la gloria, ser, Señor amado, reforzado por ti. Aleluya. Para que todo lo que todavía le resta por hacer sea confirmado, afirmado y desarrollado, Señor. Te pido de manera especial por nuestra hermana Eddie. Y pongo mi mano sobre tu siervo como punto de contacto y creo, Dios, que allá donde ella está, tú estás haciendo la obra ahora. Y más allá. Lo que el hombre no puede hacer, tú lo haces. Di la palabra y tu sierva, Señor, sanará. Di la palabra y en esta hora lo que está perturbando, afligiendo el cuerpo, desaparece. Y más allá aquí, amá. Gracias te doy, Señor. Permite que tu siervo, en medio de su ministerio en este lugar, siga prosperando y haciendo prosperar. Sea bendecido y pueda bendecir. Sea fortalecido para fortalecer. Consolado para consolar. Y sigue abriendo puertas de oportunidad espiritual para él y para toda esta congregación. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Amén y gracias. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga. En esta hora damos gracias al Señor. Esperamos que los que hemos ministrado haya sido de edificación y de bendición. Gracias por su atención y gracias por su paciencia. La palabra de Dios no torna atrás vacía, sino que siempre cumple un propósito en nuestra vida y en nuestro corazón. Que Dios les bendiga. Un aplauso al Señor.